Bien, entonces, como ya les decía, tener un plan, como lo dice aquí, tener un buen plan, bien diseñado, porque yo creo, así como las personas, en general, las organizaciones también aprenden. Y esto todo lo que se habla de la gestión del conocimiento, etcétera, también tiene que ver con eso. Es decir, a lo mejor en un momento las organizaciones desarrollan procesos deficientes, que no funcionan muy bien, y con los nuevos procesos, ¿cierto?, lo van mejorando. Con las nuevas experiencias van mejorando los procesos de planificación. Cuando desarrollábamos antes los procesos de planificación estratégica en el sector salud, generalmente contratábamos empresas consultoras para que hicieran este trabajo. De hecho, recuerdo una planificación estratégica que se hizo en Ñuble, vino una consultora, le hizo una planificación estratégica a todos los hospitales comunitarios, pero todos tenían la misma visión, misión, objetivo. Bueno, tenía lógica, pero fue raro, ¿cierto? Que todos tuvieran el mismo plan. Bueno, por lo tanto, eso fue evolucionando. Después cada organización ha ido desarrollando sus propios procesos de planificación, a pesar de que nosotros somos instituciones súper normadas, que está todo muy bien establecido, o que de alguna manera se nos indica cuál es nuestro rol y lo que tenemos que hacer. Pero aún así tenemos cierta posibilidad de poder poner ciertos énfasis y prioridades a nivel local. Por lo tanto, yo diría que del año 2000, a lo menos del año 2005 en adelante, los servicios de salud y los hospitales han iniciado sus propios procesos de planificación. Y después han sido procesos más participativos, ¿cierto? Hoy en día son procesos que se extrañaría y que se hicieran, ¿cierto?, en cuatro paredes. Por lo tanto, han pasado de planificaciones normativas, desde arriba hacia abajo, a planificaciones participativas, que es lo que hoy día nosotros tenemos. Bueno, pero no basta tener un plan. No basta incluso tener una estructura organizacional adecuada a ese plan o una dirección extraordinaria. Si nunca o no sabemos cómo está la situación de la organización realmente, puesto que no existe o no se ha diseñado ningún mecanismo que se cerciore y que informe cómo están ocurriendo los hechos y si esos objetivos se están cumpliendo o no. Por lo tanto, nos hemos dado cuenta que no basta con planificar, ¿cierto? No basta con tener un buen plan, sino que hay que, además de implementarlo adecuadamente, hay que poder evaluarlo, monitorearlo, ¿cierto? De tal manera de saber si realmente está cumpliendo los objetivos como se han planificado. Ustedes recordarán cuando, sin duda, me imagino ustedes han visto o han tenido alguna vez alguna clase de administración, ¿cierto? Y administración nos dicen que consiste en 4 procesos básicos, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda de los 4 procesos básicos de la administración? ¿Nadie? ¿Alguien me puede decir uno al menos? ¿En qué consiste la administración? Lo más básico, lo que se ve en la clase número 1 de administración. ¿Nadie? ¿O se me quedaron dormidos ya? Planificar, organizar, dirigir y controlar. Genial, súper bien. Entonces, cuando uno habla de administración, a lo menos se refiere a esos 4 procesos. Planificar, organizar, dirigir y controlar. Planificar, organizar, dirigir y controlar. Pero no es lo mismo que la administración estratégica. Cuando hablamos de administración estratégica, este proceso lo transformamos un poco y nos hacemos mucho más cargo de lo que está pasando en el entorno, en el contexto de la organización. Por lo tanto, cuando uno desarrolla un proceso de administración estratégica o de gestión estratégica, como también lo podemos llamar, hay una etapa de diagnóstico interno y externo primero, como análisis estratégico, luego hay una etapa de diseño de estrategias, luego implementación estratégica y luego la evaluación de esas estrategias para saber si esas estrategias realmente han sido efectivas, si nos permiten lograr cumplir los objetivos de la organización. Entonces, no es lo mismo administrar que administrar estratégicamente, no es lo mismo la administración que la gestión. La gestión considera elementos de eficiencia, de efectividad, de implementación, y en eso me quería detener. No basta con planificar, como fue lo que vieron en las últimas clases, sino que hay una etapa intermedia entre lo que vieron con Pamela y lo que van a ver conmigo. Planificar, luego hay una etapa de implementar y luego viene lo que vamos a ver conmigo, que es controlar, ¿ya? Por lo tanto, se asume que luego de un plan hay una etapa de implementación. Las cosas no se instalan solas, no basta con declararlas y elaborar un documento y difundirlo. Por muy participativo que este haya sido, que también es una fortaleza, puesto que permite ya iniciar la implementación cuando uno involucra a los actores, ¿cierto?, a estos stakeholders más relevantes en la gestión de la organización. Por lo tanto, ya uno avanza, pero no necesariamente se asegura que eso se implemente tal cual como está planificado. Entonces, hay una etapa de planificación, ¿cierto? Hay una etapa de implementación y hay una etapa de control y seguimiento, ¿ya?
como estamos mirando el proceso de gestión globalmente. Entonces ya les queda súper claro que no basta con planificar, sino que hay que, y para planificar hay que tener un buen diagnóstico. Entonces partimos con un análisis estratégico, luego un diseño de estrategia, ¿cierto?, que sería la parte de planificación, luego la implementación y luego el control, ¿ya? Si lo tuviéramos que asimilar a un proceso de 4 etapas, pero los procesos de gestión y de administración estratégica, hay varios modelos que van orientando estas etapas, que pueden ser las que acabo de mencionar u otros parecidos, pero básicamente es lo que yo ya les he indicado. Eso es importante que lo tengan claro para entender el contexto en el que se instala el control. Por lo tanto, el control no surge de la nada. El control surge para verificar, para monitorear si ese plan se está implementando correctamente y, sobre todo, si permite cumplir los objetivos que se han planificado o que se han preestablecido. Bueno, partamos de lo básico. ¿Qué es control? Es una palabra que uno la usa muchas veces, pero podría tener varios significados. Y yo quiero que nos centremos en básicamente un concepto. Primero, entender que el concepto de control considera una primera noción que alguien podría decir que es como una referencia de dominio. Yo controlo, yo regulo, yo mando, ¿cierto?, sobre algo o un sistema. ¿Ya? Se entiende también que es una noción que tiene el control. Pero cuando uno define la palabra control, utiliza varios conceptos que en sí mismo no son control, pero en su conjunto permiten definir bastante bien este concepto. Entonces, cuando hablamos de control, utilizamos conceptos como medición, verificación, vigilancia, monitoreo, seguimiento, inspección, cotejo, ¿cierto? La gente que usa pautas de cotejo, registros, comprobación, fiscalización, evaluación, que no es lo mismo que medición, supervisión, que no es lo mismo que seguimiento e inspección, auditoría, diagnóstico, formulación de objetivos y metas que son relevantes y son previos al control, la fijación de estándares, que ya les voy a explicar en qué consisten, los programas de acción, como por ejemplo los presupuestos, la utilización eficiente de los recursos, las medidas de control, que no es lo mismo que medir, la identificación y análisis de desviaciones, corrección, evaluación del desempeño, ¿cierto? Que es un tipo de control, la mejora continua, que es lo que es una de las finalidades del control, indicadores, métricas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? Está relacionado con un montón de conceptos que son parte efectivamente del control. Muchos de esos permiten que el control se efectúe, otros son finalidades del control y otros son tipos de control también. Cuando yo fiscalizo, cuando yo hago un seguimiento, cuando yo hago un monitoreo, son tipos de control, ¿ya? Pero esto es por mi cuenta, de hecho se me olvidó decirles que todo lo que yo les digo aquí no tienen por qué creerme, esto es, yo me lo he inventado, yo lo he recopilado por mucho tiempo y yo por eso lo planteo hasta sin autores, porque yo me hago cargo de lo que estoy diciendo aquí, ¿ya? Así que pueden perfectamente estar en desacuerdo conmigo, ¿ya? Bueno, pero si tuviéramos que escoger una sola palabra, tuviéramos que enviar un telegrama y tuviéramos dinero, para los que se acordarán, no sé, un telegrama era algo que existía en la prehistoria, pero espero que entiendan la idea. Si yo tuviera dinero para enviar un telegrama con una sola palabra que definiera la palabra control, yo creo que la palabra que más se asemeja es la palabra comparar. ¿Qué cosa? Los resultados con lo previsto y determinar si existen desviaciones con el propósito de definir o ajustar o lo que sea necesario para corregir esas desviaciones, con el único y claro propósito de que la organización o el sistema cumpla los objetivos que se han previsto. Entonces, la razón de ser que tiene el control es entregar información acerca de desviaciones, o cierto, o que nos den información acerca de el nivel de cumplimiento de los objetivos. Si todo va de acuerdo a lo planificado, perfecto, pero aún así es importante analizarlo, porque a lo mejor los estándares o las metas han sido muy austeras, ¿cierto? A lo mejor debemos plantearnos estándares o metas superiores. Por lo tanto, siempre es bueno analizar los resultados más allá de si estemos o no estemos cumpliendo las metas, ¿ya? Entonces, eso es importante considerar a la hora de poder comparar los resultados previstos, ¿cierto?, con los resultados reales. Bien. Por lo tanto, entonces, cuando hablamos de control, hablamos de cuatro elementos básicos. Primero,
es necesario contar con un parámetro. Ese concepto parámetro es como un punto de referencia para saber si algo es correcto o no es correcto. ¿Está bien o no está bien? ¿Muestra el resultado esperado? ¿Ha logrado el resultado esperado, sí o no? El parámetro es muy relevante para saber, ¿cierto?, si una función, como digo, es correcta o no. Por ejemplo, si nosotros necesitamos medir el índice de accidentabilidad, por ejemplo, de un país o de una región, y yo les digo que si yo mido el resultado real, ese resultado podría ser, no sé, 2,8% sobre 100.000 habitantes, estoy diciendo cualquier cosa. Entonces, yo les digo, ¿qué entienden ustedes por esa medición? ¿Qué podrían interpretar ustedes a partir de ese dato? Probablemente no mucho, si no son expertos en el tema y no tienen ninguna referencia para saber si ese valor es correcto o no es correcto, ¿cierto? O si la medición que yo estoy haciendo pertenece o corresponde o no en este caso, a un país o a una región. Pero si yo ahora les doy un parámetro y les digo que el año pasado el índice de accidentabilidad de Chile fue de un 2,0% o 2,0 accidentes por cada 100.000 habitantes, por ejemplo. Entonces, ustedes van a saber inmediatamente que este año, el dato que les di primero, es superior al parámetro, a la referencia. Por lo tanto, ustedes ya tienen algo, ¿cierto?, para poder evaluar ese dato. Lo mismo ocurre, ¿cierto?, con cualquier otra información que uno reciba. Si yo les dijera, por ejemplo, ahora que la temperatura que existe en este minuto es de menos 5 grados Celsius. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Es correcto o incorrecta esa información? Se los pregunto. ¿Es correcta o incorrecta? En este minuto, para los que están cerca de Chillán, ¿creen ustedes que es correcto el dato de que la temperatura actual es de menos 5 grados Celsius? No, es Hay que incorrecto. lograrlo con un termómetro, pero ¿Cierto? no. Y eso que ustedes ni siquiera tienen un termómetro cerca para poder confirmarlo, ¿cierto? Pero ustedes tienen un parámetro. Ese parámetro lo construyen por su propia experiencia, por su propio termostato, porque están en Chillán y porque estamos en diciembre, ¿cierto? Y más cosas. No necesitan ni siquiera ver el termómetro, porque ustedes ya tienen parámetros para poder decir que esa información no es correcta. Entonces, para poder evaluar si un dato, una medición o los resultados de esa medición es correcta o no es correcta, yo necesito un parámetro. Sin ese parámetro no voy a entender nada. Entonces, no voy a poder comparar, no voy a poder evaluar esa información y por lo tanto difícilmente voy a poder tomar una decisión. ¿Ya? ¿Se fijan la importancia del parámetro? Entonces, para poder controlar, ya ustedes pueden deducir que necesito información, el segundo elemento. Y tercero, necesito saber cuál es el desempeño esperado y cuál es el desempeño real. Entonces, para poder controlar, necesito un parámetro, necesito información y necesito de qué tipo de información del resultado esperado versus el resultado real. Y con eso ya tenemos suficiente entonces para iniciar este proceso de control. Ahora, claro, suena fácil así, pero ahora es lo que tenemos que ver, es cómo pensar, de qué manera lo hacemos para que el sistema en general, el control empiece a dar que empiece a funcionar. ¿Ok? Vamos entonces, vamos armando preguntas, cada una de estas preguntas obviamente va teniendo algunas respuestas aquí, pero ustedes pueden complementar con otras, ¿ok? ¿Por qué será importante el control? Bueno, desde que el hombre existe, desde que existe noción del ser humano en este planeta, al menos, no puedo hablar de otros planetas, tal vez algún día tendremos información, pero el hombre desde que existe necesita autorregularse y regular sus acciones. Por una cosa muy básica, primero por sobrevivencia, ¿cierto? Y luego por desarrollo y por todo lo que pueda venir después, como ha evolucionado en general el hombre y la sociedad. Entonces, siempre ha necesitado saber cómo sus acciones, por ejemplo, si tiene que pasar un invierno, cuánto alimento necesita. Si necesito, ¿cierto? De acuerdo a cuántas personas están en esa comunidad, etcétera, yo necesito, por lo tanto, regular ciertas acciones para poder prever, en este caso, el futuro o cómo superar
un temporal o lo que venga, ¿cierto? Entonces uno siempre tiene que prever y regular ciertas acciones para que en general desde que existe el ser humano pueda sobrevivir. Y esto obviamente, si lo miramos hoy en día, esto obviamente ha evolucionado, pero en el fondo, ¿cierto? Es el mismo instinto que está en la base de este concepto. Entonces, pero ¿por qué es importante para las organizaciones el control? Bueno, porque no solamente le entrega información para saber cuál es la situación real de la organización, sino que también esa información sirve para poder guiar las acciones, bueno, obviamente las decisiones, para que la organización pueda cumplir sus metas y objetivos. Se entiende que cuando uno desarrolla este proceso de control, ya están definidas las metas y objetivos, por eso antes se debe desarrollar un proceso de planificación. Bueno, el control también permite contribuir a mejorar la eficiencia, evitar despilfarros, incluso problemas legales o cualquier cosa que, cierto, ponga en riesgo la organización. Equilibra los resultados de corto, mediano y largo plazo, porque si yo solamente tuviera la posibilidad de evaluar la gestión de una organización a través de su balance, por ejemplo, que se realiza una vez al año, podría ser probablemente demasiado tarde para tomar decisiones. Por lo tanto, claro, yo podría tomar decisiones para el futuro, pero durante el proceso sería muy complejo. Por lo tanto, si yo tengo información intermedia, ¿cierto? O inmediata, aunque no sea compleja, pero que me vaya dando ciertas señales, luego información, ¿cierto? Un poco más compleja o más completa, y así en el tiempo, eso va guiando y me va diciendo si voy por el camino correcto, si voy más o menos cerca o lejos de cumplir esos objetivos. También alinea las conductas de las personas, eso es importante, el control no busca controlar a las personas, busca controlar el comportamiento de las personas, lo que las personas hacen, su desempeño, su contribución eh, para el logro de los objetivos. Permite establecer objetivamente planes de recompensa y sanciones, porque si no existiera un sistema de control o de evaluación de desempeño, que es un tipo de control, yo no podría, ¿cierto?, de manera objetiva, establecer planes de recompensa ni menos de sanciones, ¿cierto? Pero si existe un sistema objetivo, ¿cierto?, en base a información que las personas puedan corroborar y puedan conocer, por lo tanto, ese sistema realmente va a cumplir su propósito. Porque si usted lo hace en base a su intuición, que es muy importante también, en base a lo que las personas le comentan, generalmente este sistema o este plan sin un sistema de control probablemente le podría traer más problemas que beneficios. Y también porque contribuye a identificar cuáles son las fuentes generadoras de valor y cómo poder gestionarlas. Las organizaciones y también las públicas deben crear valor público. Es decir, no es la suma de sus productos lo que genera el beneficio, sino que el valor agregado, ¿cierto? Eso que hacemos de mejor que los demás, ¿cierto? Que hace que nuestro trabajo valga de alguna manera la pena. Porque estamos mejorando la calidad de vida, porque logramos que las personas vivan de manera más saludable, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿qué es un sistema de control? Ahora nos vamos cada vez ampliando más este concepto. Ya sabemos que es importante para la organización, ya sabemos en qué consiste el concepto de control, pero ¿en qué consiste un sistema? No es lo mismo el control que un tipo de control, que un sistema de control. Los sistemas de control surgen a medida que las organizaciones se han ido complejizando. Cuando uno habla de complejidad, puede verlo de distintas perspectivas, pero si lo hablamos de la perspectiva de los sistemas, hablamos de que un sistema es complejo, primero porque tiene más elementos, más nodos en su red, ¿cierto? Pero además las relaciones, las conexiones también no son tan, eh, eh, son múltiples y variadas, que genera cierta dificultad para su comprensión. Y sumado a que el sistema está expuesto a más variables internas y externas, ¿cierto? Entonces, hablamos de un sistema complejo. Hay actores que lo plantean solamente porque aumentan el número de interacciones, otros porque aumentan el número de actores que participan en el sistema, pero además se le suman el conjunto de variables que podrían afectar el sistema, tanto externas como internas. Entonces, en la medida que un proceso se vuelve más complejo, requiere sistemas más sofisticados, no solo de planificación, de implementación, también de control. Y ahí surge el sistema. El sistema no es una herramienta de control, sino es el conjunto de todas ellas. Entonces, un sistema de control también
a propósito de que el sistema es complejo, también es un sistema complejo. O si no, sería solamente un instrumento de control. Si el mundo no fuera tan complejo como lo es, y tan dinámico y cambiante como ya claramente a nadie le cabe duda que lo es, probablemente bastaría con una herramienta de control, una o dos, y ya está. Pero hoy día sabemos que los sistemas más bien tienen que avanzar hacia sistemas mixtos, ¿cierto? De sistemas más tradicionales a otros que son probablemente más flexibles o que se adapten de acuerdo a cada circunstancia. Y que después pasarán a ser de manera permanente, pero en algún minuto surgen probablemente a partir de una situación puntual. ¿Ok? Entonces, los sistemas de control también responden a esa complejidad, por lo tanto, también son sistemas complejos y que son dinámicos. No podemos pensar en un sistema que es estático, generalmente estos sistemas son abiertos, por lo tanto, deben ser permeables a lo que ocurre en el entorno de tal manera que se vayan adaptando. Los sistemas de control, yo diría que son, así como los sistemas obviamente de información, estos son sistemas que se tienen que adaptar a la organización y no al revés. La organización define un plan, define objetivo, define una estructura que le permita lograr ese objetivo, y el sistema de control se adapta a esa estructura, se adapta, ¿cierto?, a esa organización. Bueno, y no al revés, ¿eh? O sea, es raro pensarlo de otra manera. No es posible que la organización se adapte a los sistemas de control, porque no es la prioridad el control. La prioridad es cumplir los objetivos de la organización. Bueno, entonces se compone por una serie de etapas que se incorporan para un fin en común de manera separada. Entonces, luego vamos a ver algunas etapas muy básicas de cómo se diseña un sistema, y luego vamos a ver las etapas básicas de cómo funciona un sistema, que no es lo mismo. ¿Ya? Entonces, si tuviéramos que definir, acuérdense que estas definiciones me las he inventado yo, el sistema de control de gestión es el conjunto de definiciones, prácticas, procedimientos y herramientas de carácter permanente tendientes a organizar y soportar este proceso en una forma estructurada y orientada sobre una base objetiva para la toma de decisiones. ¿Ya? Estas cosas son algunas cosas que yo voy recopilando, y cada vez que me lo leo, a veces lo voy ajustando, porque siento que hay cosas que a lo mejor podrían quedar mejor explicadas, agrego más cosas, pero en el fondo es todo lo que realiza la organización para apoyar la toma de decisiones. Miren, lo he dicho de otra manera y creo que nunca lo he dicho así, a lo mejor no lo voy a poder repetir, pero en el fondo es para facilitar la toma de decisiones. Pero no es un instrumento ni dos, es todo, ¿cierto?, lo que me permite entregar información oportuna para la toma de decisiones, y que puede estar compuesta por una serie de mecanismos, que pueden ser herramientas, instrumentos, y que luego lo vamos a ver. Entonces, si tuviéramos que describir de otra manera este sistema, podríamos decir que el proceso o el sistema de control de gestión es un proceso que comienza con una recopilación de información básica. Luego, yo le llamo que hay un proceso de inteligencia, es decir, transformar esa información, perdón, o esos datos, en información relevante para la toma de decisiones. Y es aquí donde son importantes los indicadores y una serie de herramientas e instrumentos de control. Para cruzar y relacionar la información, ¿cierto?, generar estos indicadores debidamente clasificados y agrupados. Por lo tanto, aquí no todo sirve, no todo es importante, no todo contribuye. Por lo tanto, uno, como vive en el mundo de la escasez y donde existen muchas y diversas necesidades, uno siempre tiene que priorizar. Y en el mundo de la gestión, obviamente, también lo mismo. Y particularmente en el sector de control, en el submundo del control, también hay que priorizar. No todos los datos son a veces importantes para ciertas decisiones. No todos los indicadores contribuyen, ¿cierto?, a entender mejor la información y tomar buenas decisiones. Y además el control se atreve a establecer ciertas recomendaciones y las efectúa a través de un informe de gestión, que por lo general es un documento formal que tiene su estructura, que tiene su propósito, etcétera, y sus características, pero hoy en día sabemos que a veces no tenemos mucho tiempo para hacer estos reportes tan sofisticados, y a veces lo que hacemos, ¿cierto?, es entregar la información en distintos formatos, ¿cierto?, ya sea en resúmenes ejecutivos, en presentaciones, en conversaciones, ¿cierto?, pero el sustento de esto sigue siendo el mismo. Recopila información, le agrega valor, ¿cierto?, y la transforma lo más cercano posible para que quienes tengan que tomar decisión las tomen. Control de gestión no toma decisiones, solamente es como el puente entre los datos y el tomador de decisiones. Por favor, cualquier duda, me interrumpen, ¿ya? No, perdón, vuelvo a decir,
me la comentan y así podemos bueno, respondiendo a las dudas o lo que les parezca pertinente, la información que ustedes tengan previamente, cuáles son sus propias percepciones de estos conceptos. Bueno, dos puntos importantes, o tres. Primero, los sistemas de control como principio deben ser personalizados, es hecho para cada organización a su medida. ¿A partir de qué cosa? Bueno, cada organización tiene sus particularidades. Yo no conozco ninguna organización igual a la otra, aunque hayan sido creados el mismo día y inaugurados el mismo día. De hecho, muchas experiencias cuando se hicieron los CEFAM, esos edificios eran unos formatos que eran igual, pero terminaron variando, no hay ninguno igual a otro. Rápidamente se fueron haciendo cambios, se agregó odontología, bueno, otras cosas, y no hay ninguno. De hecho, creo que el hospital de Bulne, ¿cierto? Su maqueta, ¿cierto? Inicial, coincide con otros hospitales en Chile, porque es, bueno, así funciona un poco el sector público. A veces un proyecto se puede utilizar para varios proyectos en distintos lugares, para varias inversiones. Bueno, el tema está en que aún así, si usted los visita, yo los visité, son en su esqueleto básico, son lo mismo, pero los servicios y todos son diferentes. La farmacia no está ahí, está en otro lugar, todo se fue transformando y hoy en día, ¿cierto?, es un hospital muy diferente. Entonces, yo me atrevo a decir que no hay ninguna organización igual a la otra, así como ninguna persona probablemente también coincida con otra. ¿Por qué? Porque cada organización tiene su propia estrategia, su propia cultura, su propia estructura. Por muy normada que sea la organización, nunca es igual a la otra. Si ustedes se fijan, de hecho yo pensaba, por ejemplo, que el registro civil, las oficinas del registro civil a nivel nacional, eran todas iguales y tenían la misma estructura. No, hasta que conocí a una persona que trabaja en Chillán y me dijo, no, cada servicio su estructura es distinta, hay ciertas normas básicas, obviamente, o orientaciones que uno se tiene que adaptar un poco a eso, pero hay otras cosas que son distintas. De hecho, al parecer, entonces, confirmé que también en ese sector no hay ninguna organización o ninguna estructura igual a la otra. Bueno, también depende de sus propios sistemas de información, sus sistemas de recompensa, es decir, depende de sus propias particularidades, los sistemas de control. Acuérdense que los sistemas se adaptan a las organizaciones para que la organización cumpla sus objetivos. Y por último, también es importante considerar que no podemos desconocer que tan distintos tampoco somos, ¿cierto? Hay ciertas cosas que nos parecemos. Entonces, hay ciertos elementos básicos del control que le contribuyen a todo el mundo. Nadie puede desconocer que es importante la productividad, que es importante el uso eficiente de los recursos, que es importante, ¿cierto?, el pago de las deudas, que se diga entonces hay ciertas métricas o indicadores, si estos son relevantes, que son transversales para cualquier tipo de organización. Entonces, uno puede tomar una base de eso. De hecho, ustedes, me voy a salir, pero les comento brevemente, hoy en día con todo el avance de la tecnología y todo lo que estamos viviendo, ¿cierto? Que si hay algo que agradecerle a esta pandemia, si me permiten, ¿cierto? Con mucho respeto, podríamos agradecerle que nos llevó de frente a implementar una serie de tecnologías que a lo mejor sin la pandemia no lo hubiésemos hecho. Entonces, esta obligación que tuvimos de poder trabajar de cierto modo, adaptarnos a esta situación, incluso de manera prolongada, nos ha llevado a usar mucho más o utilizar con mucho más frecuencia ciertos software. En el mundo de la gestión lo mismo. No se queda atrás, obviamente. Existen un montón de software que hoy día ayudan a estos procesos de gestión. Desde los diagnósticos estratégicos, hoy en día existen software hasta para hacer FODAS. Y también para hacer procesos de planificación y ya se imaginarán que también obviamente sistemas de control de gestión. De muy buen nivel, el más conocido es el SAP, ¿cierto? Que lo que tiene y que más o menos casi todos se caracterizan de que viene por módulos. Módulo recursos humanos, módulo de finanzas, módulo del área de marketing y ventas, logística, etcétera. Entonces, hay ciertos indicadores que son básicos y son aplicables para cualquier organización. Y esa es la ventaja de esos módulos. Pero también es cierto que si yo adquiero esos módulos tal cual como están, probablemente me queden así como un poncho, como se dice, y no me sirvan realmente para lo que a mí me interesa medir esos elementos diferenciadores que crean valor, que no todos los hospitales en el mundo son, o en Chile incluso, no son iguales. No hay ninguno igual a otro. Son muy distintos los que tienen urgencia, de los que no tienen urgencia, de los que son, por ejemplo, del cáncer, del tórax, de infantil, son estructuras muy distintas. Sus especialidades son prácticamente una, por lo tanto es muy distinto a aquellos hospitales que, por ejemplo, como el de Chillán, que es un hospital que el que ya tenga urgencia lo hace distinto.
porque sus ingresos ya no se pueden planificar, por lo tanto hay una demanda, se absorbe una demanda que no está necesariamente planificada o que tenga que ver con ciertas derivaciones de otros lugares donde uno pueda ajustarse un poco a su oferta. Entonces, en este caso son distintos. Entonces, cada organización es distinta, pero aún así hay cierta base que es útil para todo, por lo tanto los que se llaman RP se llaman todos estos software para la gestión, para el apoyo de la toma de decisiones, que son muy buenos, muy sofisticados, que han facilitado muchísimo la toma de decisiones, porque en la medida que se genera la información, ya se transforma en información para la toma de decisión. Por lo tanto, eso está detrás de esto. Después cuando lleguemos al cuadro de mando, a ver si alcanzamos a lo mejor a mirar algún software, pero existe software gratuito. Ustedes tienen la suerte de que hoy en día todo está disponible. Cuando nosotros partimos estudiando estos temas hace como 20 años atrás, era muy difícil encontrar información, organizaciones que hubiesen aplicado estos sistemas y menos en el sector público. Hoy día sí, claramente lo hay y eso ya ha sido muy útil, sobre todo para comprender cómo se implementan, cuáles son los elementos ciertos a considerar en la implementación de estos sistemas, etcétera. De hecho, bueno, no me adelanto, pero ya hay literatura que existe hoy en día disponible para saber cuáles son los errores que no hay que cometer en estos sistemas. ¿Ya? O sea, ya no hablan cómo diseñarlos y cómo implementarlos, sino qué errores no cometer para poder mejorarlos. Bueno, brevemente, de manera muy concisa, porque yo sé que aquí la idea es que probablemente es importante que tengan una noción, pero probablemente ustedes no se dediquen a este tema, por lo tanto no tiene sentido profundizar probablemente mucho. Pero a lo menos 6 etapas se deben desarrollar para poder diseñar un sistema de control. Lo primero, aunque suene absurdo, lo primero que hay que definir es el objeto. ¿Qué es lo que se desea o lo que se necesita controlar? Si usted le pregunta a un directivo qué quiere controlar, seguramente no se lo dirá, pero probablemente en su corazón esté presente el que lo quiera controlar todo y quiera saber todo lo que ocurre en su organización. Y es una respuesta probablemente correcta. Pero la pregunta que viene luego, ¿los costos de controlarlo todo serán más bajos que los beneficios de controlarlo todo? Y ahí puede que la respuesta sea negativa, ¿cierto? Si nosotros, hoy en día, claramente los sistemas han evolucionado y tenemos sistemas mucho más a bajo costo que nos permiten tener mucho más información que antes, pero aún así yo dudo y no conozco, y probablemente nunca se llegue a desarrollar un sistema que lo controle absolutamente todo. Primero, porque no es necesario. Segundo, porque no es útil. Y tercero, porque el sobrecontrol genera un efecto adverso también en las personas. El control siempre tiene que tener, como el punto 2, una finalidad. No hay que controlarlo todo por controlarlo, sino que tiene que tener un propósito, una razón de ser. ¿Para qué se controla lo que se controla? ¿Por qué es importante controlar la hora de asistencia de las personas? ¿Por qué es importante controlar la asistencia, más que la hora también de las personas? ¿Por qué es importante controlar la productividad? ¿Por qué es importante controlar no sé, a ver, ayúdeme. ¿Qué importa controlar en una organización? El uso de los recursos, por ejemplo, la satisfacción usuaria, la calidad de los procesos. Bueno, cumplimiento de las metas. Cumplimiento de las metas. ¿Se fijan? Entonces, hay que priorizar. Siempre en el mundo en economía, saben que el primer día uno nos dice, bueno, ¿cuál es el dilema económico? El dilema económico es cómo logramos, ¿cierto?, cumplir el máximo de las necesidades con los recursos que tenemos. Probablemente no podamos cumplir todas las necesidades que tenemos con los recursos que tenemos, por lo menos todo ahora en el mismo momento. A lo mejor gradualmente en algún minuto a lo mejor lo podamos lograr, pero en sí el dilema económico, que desde que existe ciertos estudios en este ámbito, no se ha logrado resolver de otro modo que no sea a través de la priorización. Por lo tanto, también en el mundo de la gestión y del mundo del control, también tenemos que priorizar lo que se busca controlar. ¿Tiene sentido para una organización medir cuánto café toman las personas? Sí, si yo tuviera una cafetería, claro, me interesa. Pero si yo trabajo en un hospital, probablemente el café que consume una persona no sea lo más relevante. A lo mejor sea más relevante otras cosas. Alguien propuso un día que se podría medir el uso del algodón.
Bueno, cuando se usaba algodón, ahora ya entiendo que ni se usa. Pero yo digo, ¿es importante medir el consumo del algodón? ¿Será el costo tan significativo que la energía que vamos a dedicar, de hecho eso fue real, ¿ah? El tema hubo un proyecto que quería medir el uso del algodón en urgencias, algo así. Y después, obviamente, al principio uno, bueno, parece interesante, pero después uno mira, después cuando yo entendí un poco más cómo funcionaba el tema del control, me di cuenta de que probablemente no todo lo que se pueda medir o lo que se pueda controlar sea necesario hacerlo, ya por un tema de finalidad, el para qué. Y esta respuesta la vamos a unir después con otra. Es decir, uno podría decir, sí, es que es importante para esto. Ya, perfecto. Alguien podría decir, sí, a mí me interesa saber cuánto algodón se consume, porque en realidad en urgencia se consume mucho. Ah, sí, pero es que si después un paquete de algodón cuesta 10 pesos, chuta, a ver, me lo pienso, porque en realidad, y el sistema va a dedicar tantas HH, tanto software, tanto, bueno, me lo pienso a lo menos, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué se va a medir? ¿Cierto? ¿Qué se busca controlar? Luego, ¿con qué propósito? Porque si yo mido por medir, eso es contraproducente. Los prejuicios que existen con respecto al control probablemente son muy bien ganados, que el control lo que busca es siempre encontrar culpables y no responsables, siempre busca sancionar y no establecer justas medidas de recompensa. Entonces el control siempre ha sido planteado como algo adverso y algo que busca, ¿cierto?, como dañar a las personas o descubrir ciertos problemas donde las personas podrían verse obviamente afectadas. Y ese ha sido paradigmas que ha costado mucho romperlos, porque hoy en día el control se centra en mejorar los procesos para mejorar los resultados y no buscar culpables, sino que a lo mejor podría ser responsable, pero construir con ellos mejoras para obviamente mejorar los resultados. Es una perspectiva totalmente distinta. De hecho, no tiene sentido explicarles aquí, pero el concepto de control ha evolucionado. Antes había un concepto muy normado del control, donde el control solamente lo ejercía la jefatura, era de arriba hacia abajo. En cambio ahora el control lo hacemos todos participamos del control. El control busca la mejora continua, mejorar los procesos, ¿cierto? Tiene otro foco, otro enfoque. Bueno, pero ha costado porque en realidad se ha ganado, lamentablemente muy bien ganado esos prejuicios, porque así funcionaba el control. Hoy en día está claro que si yo instalo ese tipo de control, lo que yo voy a hacer es tener resultados probablemente totalmente adversos. Las personas van a ocultar información, van a modificar ciertos resultados para que obviamente no queden en evidencia algunos problemas y probablemente no necesariamente es cierto, así se mejoran los procesos. Bueno, otra cosa que no es trivial para diseñar un sistema es que hay que definir cuál es el resultado esperado de la actuación, es decir, cuál es el parámetro que marca cuando una acción es aceptable o no es aceptable, o cuando está bien o cuando está mal, ¿cierto? Sin un parámetro, yo nunca voy a saber, ¿cierto?, si a partir de cierta medición estamos bien o no estamos bien, ¿ya? Ese parámetro viene obviamente asociado a la meta, a los objetivos, ¿ya? Ustedes saben que la meta y un objetivo no es lo mismo, no sé si lo vieron en planificación. ¿Sabe la diferencia entre un objetivo y una meta? O podríamos intentar construir una diferencia aquí. ¿Alguien se podría aventurar aquí, si es que no lo sabe, pero que me diga lo que piensa con respecto a esta diferencia? ¿Qué diferencia hay entre una meta y un objetivo? Se me durmieron de nuevo. ¿Puede ser que el objetivo es menos alcanzable que la meta? ¿Puede ser algo así o no? Ya, bueno. Podríamos relacionarlo un poco con eso. ¿Pero qué más? Que un objetivo vendría siendo a corto plazo, mediano y una meta a largo plazo. Ya. Profesora, yo creo que las metas son el camino para lograr mi objetivo final. Ah, no, ya. el objetivo es el medio para voy de llegar a a la meta. poco hasta poder lograrlo, Ya. creo yo. Ya. ¿Qué me decía alguien más? Los objetivos son los medios para llegar a la meta. La meta es la visión general que tiene el establecimiento. Ya estamos definiéndolo totalmente al revés, ¿te fijas? Tenemos definiciones totalmente contrarias. El objetivo son como los hechos, como las cosas concretas, entiendo yo.
¿Ya? Yo creo ¿Usted? que la meta es más cuantificable. ¿Ya? Bien, Samantha. Coincido con usted en parte. ¿Se fijan? Si yo tomara todo lo que dicen ustedes, estaríamos en completa contraposición, ¿cierto? Uno dice que la meta, ¿cierto? Es lo que, bueno, unos antes, otros después, pero miren, aquí, como les digo, yo no tengo la verdad de nada, ¿ya? Yo perfectamente puedo no tener la razón en absolutamente nada. Yo lo único que he hecho y que voy haciendo, y cada vez que hago una clase la voy mejorando, me voy dando cuenta de errores que he cometido antes y lo voy perfeccionando. Tal vez lo que diga ahora lo voy a cambiar el próximo año, pero es lo que uno va construyendo, son como constructos que uno construye para ciertos propósitos. Efectivamente, la literatura lo hace igual que ustedes. Hay algunos autores que plantean que la meta es lo que nos permite lograr los objetivos, ¿cierto? Y al revés, que los objetivos nos permiten cumplir la meta, así tal cual. Yo he visto instrumentos, incluso del sector público, donde lo plantean en ese sentido. Así que yo insisto, aquí nadie tiene la razón ni nadie tiene la verdad. Lo que es interesante para mí, de acuerdo a mi experiencia, es que uno tiene que definir para cada proceso cómo lo va a considerar, qué va a entender por cada cosa, para que quede claro por lo menos para el proceso que vamos a desarrollar. Desde mi experiencia, y lo que ha sido más útil, pero créanme que yo he leído documentos que están igual que ustedes, completamente contrarios. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Cuál es lo correcto? Bueno, lo que usted defina cómo lo va a utilizar. Eso yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Miren, yo les voy a explicar lo que yo entiendo entre meta y objetivo a partir de un ejemplo. Supongamos que mi objetivo es lograr que el 100%, es difícil el 100%, pero el 99% de las personas que pertenecen a mi organización se capaciten, por ejemplo, o que tengan formación en el área, por ejemplo, de acreditación de la salud. ¿Ya? Todo lo que son los manuales, ¿ok? Tengan capacitación en ese sector, o gestión de la calidad, le podríamos llamar hoy en día. ¿Ya? Ese es mi objetivo, que todos estén capacitados. ¿Ya? ¿Y cuál es la meta? La meta sería, como alguien lo dijo, yo también lo veo, puede ser más cuantificable en el sentido de que es, ¿cuándo yo voy a saber si ese objetivo está cumplido o no? A partir de la meta. Y la meta fue un 100 o un 99%. Entonces, cuando yo llegue a esa meta, voy a haber cumplido el objetivo. Porque la meta podría ser menos. Supongamos que yo lo hago, que yo me he planteado ese objetivo a 3 años. Y la meta para el primer año va a ser el 30% de los trabajadores y los funcionarios o funcionarias van a estar capacitadas en X. O van a poder demostrar que están capacitados, tienen alguna evidencia de que han pasado por algún proceso de formación, tanto interno como externo, etc. El año siguiente un 70% y al cabo del último año yo siempre trato de que nunca las metas sean un 100%. Yo generalmente trato de trabajar con umbrales, sobre todo cuando hablamos de organizaciones complejas. Plantearse un 100% es complejo porque siempre hay alguien que puede tener licencia médica, hay alguien que hay alta rotación del personal, justo llegó alguien en el último año y no alcanzó a capacitarse. Bueno, entonces siempre es bueno considerar esos rangos porque si yo me planteo un 100% y cumplí un 99%, podría quedar la sensación de que la gente, bueno, y podría desmotivar a las personas de manera, y no que no sea justa, sino que más bien sea un error técnico definir mal una meta, porque el resultado es extraordinario. ¿Se fijan? Pero uno, bueno, no sé si se entiende, no voy a entrar en eso porque al final vamos a hablar de los estándares y de las métricas y de los umbrales, pero se fijan, yo no sé si les transmití bien la diferencia con ese ejemplo. El objetivo, de alguna manera, es lo que uno quiere lograr, pero de manera a lo mejor tal vez más cualitativa. Es como el propósito de ser, de una razón de ser, de una visión de futuro que tenga que ver como, mira, yo quiero viajar por el mundo, ¿ya? Entonces, y la meta sería, por ejemplo, recorrer todos los países. ¿Se fija? Entonces, la meta nos ayuda a poder evaluar el nivel de cumplimiento del objetivo. Esa es una forma de tratarlo. Así lo trato yo generalmente, pero yo siempre lo explico para que las personas, cierto, que puedan tener otra definición, entiendan que para este propósito, para este trabajo específico, lo vamos a considerar de ese modo. Si alguien me dice que en realidad la meta es lo final y el objetivo es lo que uno va cumpliendo paso a paso,
perfecto. O el objetivo es lo que yo mido, bueno, está bien. Si a usted le parece que eso es correcto y que eso le permite entender mejor los procesos y lo importante, ¿cierto?, es que la organización entienda lo que está haciendo, lo pueda implementar y pueda cumplir lo que se ha propuesto. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo conmigo? Que me encantaría que fuera así, porque yo también puedo cambiar de idea y uno va cambiando de opinión y uno evoluciona también. O me los he convencido a todos o a todas. ¿Qué dicen? ¿Se entendió? ¿No? Vamos, una respuesta por lo menos. ¿Se entiende la diferencia entre un objetivo y una meta? Chicos y chicas, Sí, se entiende, por lo menos yo lo entendí. ya, muchas gracias, Verónica. Bien, vamos entonces. Este es el tercer paso o la tercera etapa para diseñar un sistema. Primero definir el objeto, luego la finalidad, el para qué, luego cuál es el resultado esperado y luego cómo lo vamos a hacer. Si está bien, queremos hacer muchas cosas, tenemos clara la finalidad del objeto, ¿cierto? Y los parámetros, pero tenemos que definir cómo vamos a controlar. No todo lo que queremos controlar a veces lo podemos hacer. A veces porque no tenemos capacidad ni recursos y a veces ni siquiera es legal. Por ejemplo, yo quisiera disminuir los robos en un supermercado, por lo tanto voy a poner cámaras en los baños. Eso no es legal. Se fija, aunque usted quisiera controlar lo que ahí ocurre, no es correcto, ¿cierto? Entonces, ojo, los mecanismos que se implementan para desarrollar estos procesos deben obviamente diseñarse primero, que le permita medir lo que quiere medir, cuándo lo quiere medir, ¿cierto? Con la finalidad con la que usted quiere medir, pero que eso también ciertas condiciones en términos de beneficio versus costo, si es legal, no es legal, técnicamente si es posible desarrollarlo o no, ¿ya? Entonces hay que definir los mecanismos considerando a lo menos esas variables. Quinto elemento, lo que ustedes partimos conversando. Se fijan que el diseñar un sistema y los sistemas de información son parte del sistema de control. Ya no es al revés, los sistemas de control no son parte del sistema de información. Los sistemas de información surgen a partir de un sistema que debe existir para que genere esa información y alguien pueda tomar decisiones. Entonces, definir la información obviamente inherente al control. Claro que puede existir otra información de otros ámbitos de la organización, pero la mayoría de la información probablemente surja de estos procesos. Esto entonces es desarrollar el sistema de información que captará estos datos correspondientes a los controles que se han implementado, a estos mecanismos que se han implementado para emitir informes o los reportes como se espera que se entreguen. ¿Ya? Las organizaciones hoy en día son bastante dinámicas, probablemente los informes de gestión ya nadie los lea, más bien existen ciertos otros mecanismos que luego vamos a ver algunos ejemplos. Bien, y luego definir las acciones de actuación, es decir, implementarlo para obtener finalmente esa información. No basta con diseñar un sistema y ese sistema nunca funcione, y que nos digan, ¿sabes qué? Vamos a monitorear esta información, ya perfecto, y la gente empieza a registrar esos datos, y después nadie recolecta esa información, nadie hace un reporte con estos datos, y al final entonces la gente dice, mire, en realidad esto no sirve de nada, y después cuando quiere usted instalar un nuevo proceso, la gente va a decir, mire, ya aquí están de nuevo con lo mismo, y al final no pasa nada. No hay peor cosa que la que a mí muchas veces me ha tocado enfrentar en los procesos de planificación, etcétera, cuando se han hecho tantos procesos previos, y uno trata de mostrar que uno lo quiere hacer un poco mejor, y las personas obviamente no confían, porque ya han pasado por otros procesos donde no ha pasado nada. Planificaciones que no se implementan, sistemas de control que no funcionan y que no sirven para tomar decisiones, no sirven para nada, y las personas al final desconfían de los nuevos procesos que se vayan instalando, porque me dicen, ya, nuevamente, es como cuando uno le dice, vamos a hacer un FODA, otra vez un FODA, sabe que hemos hecho tantos FODA y al final no pasa nada. Entonces uno tiene que cerrar el ciclo. Ya, yo he aprendido eso muy claramente. Yo no me comprometo a ningún proceso si no sé en qué este va a terminar. Y si ese cierre realmente permite resolver los problemas. En una partecita así muy particular es complejo, puesto que las personas, como le digo, tienden a
ya desconfiar, ya sobre todo en el sector salud cuesta mucho, ¿cierto?, creer en aquellas personas que prenden muchas luces y no hay nada de fondo, ¿ya? Antes un buen discurso bastaba, ahora uno, la verdad que el discurso da lo mismo, ahora a uno le importa la coherencia entre el discurso y la acción. O sea, concretamente, ok, perfecto, usted me dirá todo lo que usted quiera, pero yo quiero ver la coherencia entre lo que usted dice y lo que usted hace. Bueno, por lo tanto, esto se tiene que implementar, se tiene que aplicar, y eso nos permite después que el sistema comience a operar. Entonces, ¿cómo opera un sistema de control ya una vez que ya se ha diseñado? ¿Ya? Una cosa son las etapas del diseño y otra cosa es cómo cómo este funciona. ¿Ya? Y vamos a ver un esquema general. Existen muchos otros modelos, pero este lo van a ver y se van a dar cuenta que es muy simple. Esa es la idea, entender de manera simple sistemas que son complejos. Bueno, como todo en la vida hay que partir con un proceso de planificación. Alguien me diría, antes que planificar es importante hacer un diagnóstico. Sí, estoy de acuerdo. O sea, si tuviéramos que partir un proceso de cero, siempre es bueno hacer un diagnóstico, un codiagnóstico, un análisis estratégico, lo que usted quiera, pero es bueno tener obviamente información para saber dónde está la organización, en qué situación se encuentra, ¿cierto? Y a partir de eso, obviamente, comenzar con la planificación. Luego, de la planificación, esto hay que ponerlo en práctica, luego hay que medir, evaluar y obviamente actuar. Este es un sistema cíclico que todos los sistemas debieran tener durante su funcionamiento. Vamos con el proceso de planificación y me quiero detener más bien en dos partes del proceso, porque esto yo sé que ustedes lo saben, pero en dos partes del proceso que tiene que ver con la diferencia entre medir y evaluar, que no es lo mismo, ¿ya? Y que ahí se cometen muchos errores, para la gente que ha trabajado en control de gestión cometemos muchos errores porque nos dedicamos a veces mucho a medir y muy poco a evaluar. Bien, los profesores también hacemos eso, también medimos mucho y no evaluamos tanto. Bien, es el proceso, piensen ustedes en un proceso de control de gestión. Estamos hablando de aquí donde se implementan estos mecanismos para poder controlar ciertos procesos, ciertos ámbitos de la organización o toda la organización con cierta finalidad, con ciertos mecanismos, como ya digo, y esto va a generar información y la idea es que después se tome alguna decisión con él. Entonces, lo primero que hay que hacer, hay que planificar el control. Hay que planificar cómo se va a llevar a cabo ese control. Ya está instalado el sistema, ya están definidos los mecanismos y todo, pero ahora hay que hacer que esto funcione. Por lo tanto, hay que establecer los propios objetivos y metas del control. El control en sí mismo también es un proceso de mejora continua. Los sistemas de control también se mejoran. ¿En base a qué? A su propio desarrollo. Uno va aprendiendo en la medida en que lo va implementando y se va dando cuenta de que esto puede ser perfeccionado y eso se va haciendo como un ciclo o como parte de un sistema. Es el proceso entonces de establecer las metas, no de la organización, se entienda, que son del control, o para que el control pueda realmente contribuir a la toma de decisiones o para lo que se desea o para lo cual fue creado, ¿ya? Y esto también además implica un proceso de decisión. El control de gestión no se diseña solo, ¿cierto? Es un proceso en sí mismo que se desarrolla y se mejora. Y siempre con una mirada, una visualización lo más anticipada posible. Luego hay una etapa de ejecución, como ya les decía. Esto se tiene que aplicar, los mecanismos tienen que empezar a funcionar. Si todavía le estoy hablando del aire, todavía no sabe lo que es un mecanismo de control, pero termino esto y entro a ese tema. Pero piensen ustedes como un mecanismo, como cualquier instrumento de control, como por ejemplo un presupuesto, un estado de resultados, un balance, un cuadro de mando, indicadores de gestión. Piensen como cualquier elemento que contribuya, ¿cierto?, a la toma de decisiones. Entonces, aplicar esos mecanismos, que los que se han diseñado se usen, se utilicen, se apliquen, ¿cierto? Entonces, la realización de lo que se ha establecido para controlar. Aquí vienen dos conceptos que es importante aclarar. Generalmente nosotros nos quedamos en la medición. ¿Qué hacemos? Comparamos una cantidad con su respectiva unidad de medida y generalmente consiste en cuantificar aciertos o errores. Son entonces los plazos previos a la verdadera evaluación y suele ser deseable como antecedente de esta, es decir, para poder evaluar bien, yo tengo que medir bien. Y puesto que a partir de una buena medición, la evaluación va a ser más objetiva. Entonces se podría definir que la medición es el proceso de comparar para determinar el grado de amplitud de alguna característica.
¿ya? Todavía puede que no me entiendan, pero cuando les muestre lo que es evaluación van a entender la diferencia con la medición. Cuando yo mido, es lo mismo que tomar una wincha o una pesa y hacer una medición. Por ejemplo, el largo de una mesa, yo voy a decir, esta mesa mide 1 metro, ¿ya? Eso es medir. Yo voy a decir que usted pesa, no sé, 70 kilos. Eso es medir, en kilos, en unidades de medida. La temperatura, ¿cierto? La mido con un termómetro en grados. La producción, ¿cierto? De un centro de salud familiar o de lo que sea, es en número. Esa es su unidad de medida. La calificación, en este caso ustedes, va a ser una nota, un 7, un 10, un 500, es una medida. Entonces, y aquí uno está efectuando una medición, pero eso no significa evaluar. Por lo tanto, evaluar es un paso posterior a la medición y consiste en señalar, estimar, apreciar o calcular el valor de algo. En el fondo es como aplicarle una característica o valorar ese resultado, el que usted obtuvo en la medición. Entonces, es un acto de comparar, valga la palabra comparar, ¿se acuerdan que es una palabra, para mí, el sinónimo más cercano a la palabra control? Una unidad o una medida o magnitud de una característica con un estándar, cierto rango o umbral de cumplimiento. Y aquí en la evaluación es cuando se utiliza el estándar. ¿Y para qué? Para emitir un juicio basado en esa comparación. Cuando yo digo que una mesa es más grande que otra mesa, es porque yo estoy comparando y le estoy atribuyendo un valor adicional a esa medición. No estoy diciendo solamente que una mesa mide 1 metro y la otra mide 1,20 m, ¿cierto? Porque eso sería solo medir. Pero si yo digo que esta mesa es más grande, ¿cierto? O que esto está mejor, o tiene un mejor cumplimiento que esto, bueno, es cuando yo estoy recién comenzando a evaluar. Entonces, ¿cuándo se realiza una evaluación? Cuando uno dice, por ejemplo, esta mesa es muy larga, un objeto es muy pesado, este objeto está muy caliente, o las ventas han aumentado, o estos resultados presentan un bajo cumplimiento, o cuando los costos han aumentado o los costos han disminuido, ¿cierto? Entonces, o cuando el estudiante tiene los conocimientos necesarios para aprobar este curso, que no es lo mismo decir que un estudiante tiene un 48, que no es lo mismo que decir que un estudiante tiene un 53, porque para eso yo necesito un estándar y saber, tener un punto de comparación para saber si ese estudiante está calificado, ¿cierto?, para poder aprobar o no aprobar un curso, por ejemplo, que eso sería luego de la medición, que sería la evaluación, es decir, cuando yo establezco un estándar. Es decir, por eso la universidad tiene un estándar de un 70%, se entiende que de un 100% que usted debiera responder bien, se entiende como aprobado, ¿cierto?, en una escala de un 70%. Es decir, el 70% usted debiera contestarlo correctamente, si hubieran 100 preguntas, 70 corresponder correctamente para que usted pueda aprobar un curso, y con eso uno podría evaluar y decir, usted está capacitado o cumple con el requisito mínimo necesario para aprobar esta asignatura. Que no es lo mismo que decir que usted tiene un 51%, o que tiene un 70%, o que tiene un 4, de una escala de 1 al 7. ¿Se fija? Entonces, aunque yo tengo una escala de 1 al 7, el 4 aún no me dice nada si yo no tengo el estándar, si no tengo ese parámetro, porque yo podría decir que solamente las personas sobre un 6 aprueban. ¿Se fijan? Pero culturalmente, y nosotros bajo nuestra escala de evaluación, nosotros tenemos definido que las personas sobre un 70% en pregrado, porque en posgrado es una nota 5 del 1 al 7. Pero bueno, ¿se entiende la diferencia entre medir y evaluar? Y ya podrán entender que la mayoría de los reportes que nosotros tenemos en el sector público y particularmente en salud, la mayoría son mediciones. Y a lo más, un ranking, ¿cierto? Cuando nos hacen los rankings de los compromisos de gestión, de las metas sanitarias, ya, el ranking por lo menos nos sirve para saber si estamos dentro de los primeros 10 o de los últimos del país, ¿ya? Bueno, eso se acerca un poco más a una evaluación, o si nosotros nos comparamos con nuestros mismos resultados del año anterior también, y uno interpreta esa información si uno está mejor o peor, ya, eso nos acerca a una evaluación. ¿Para qué? Para después tomar una decisión. Una decisión puede ser también una acción o no acción. Tomar una decisión significa hacer algo o no hacer nada. También es una decisión no hacer nada. Por lo tanto, no siempre el que una organización no haga nada significa que no ha tomado ninguna decisión.
¿ya? Eso perfectamente podría entenderse como una decisión. ¿Por qué? Porque los resultados están, por ejemplo, de acuerdo a lo esperado, porque en realidad vamos mejor de lo que habíamos proyectado. Entonces, por lo tanto, la organización no decide tomar ninguna decisión de cambio, incluso decides continuar. Continuar también es una decisión. Entonces, ¿qué es lo importante? Cerrar los ciclos. Por eso esto dice un ciclo. Que no solamente quienes trabajan en este mundo del control o manejan esta información o solo los directivos, sepan lo que ocurre después de haber medido y evaluado, que sepan qué decisión se tomó. Hay muchas personas, ¿cierto?, en la organización que seguramente apuestan que con los datos no se hace nada, y a veces es porque desconocen, ¿cierto?, qué se ha hecho con esos datos. ¿Por qué? Porque no se ha cerrado el ciclo con ellos, no se ha cerrado el ciclo de información también. Entonces, cuando yo tengo esa medición y esa evaluación, se supone que yo estoy en condiciones de poder tomar decisiones, ¿ya? Que pueden llevar hacia corregir ciertas desviaciones, ¿cierto? O también a restablecer las metas, porque a lo mejor han sido, como ya decía adelante, a lo mejor muy austeras o al revés, muy ambiciosas, y eso obviamente hace que también los equipos se desmotiven. Bueno, pasan muchas cosas cuando uno comete errores en la definición de metas, ¿eh? Hay muchas injusticias también que se cometen. Bueno, cuando yo trabajaba en control de gestión, obviamente en el servicio, todo enero y estos meses nos tocaba negociar los compromisos de gestión. No sé si ustedes los conocen, luego los vamos a mencionar, pero los compromisos de gestión, ¿cierto?, son herramientas que se utilizan desde la Subsecretaría de Salud, de Gestión de Redes, para priorizar ciertos cumplimientos que debe cumplir todo servicio de salud o toda red asistencial, incorporando, ¿cierto?, a todos sus establecimientos, tanto dependientes como los que son de administración municipal. Pero lo cierto es que en esas negociaciones era muy duro el trabajo, muy duro. Cuando había que negociar los ámbitos de farmacia, había que documentarse, había que, obviamente, defenderse, porque si bien es cierto, es muy positiva las metas altas, pero también es muy desmotivante cuando se definen metas que no son posibles de cumplir. Por lo tanto, en este ámbito del control se aprende mucho cuando se desarrolla, no solamente cuando se definen mal los objetivos y las metas, sino también cuando esas metas pueden perjudicar a ciertos equipos y favorecer a otros de manera injusta, ¿cierto? Porque eso podría tener un efecto muy adverso sobre las personas, que más allá de motivarlas para lograr mejores resultados, los desmotiva, porque ellos de plano dicen, esto nunca lo vamos a cumplir. Bueno, como verán, en las metas sanitarias era lo mismo, ¿cierto? El tema de la obesidad, el tema de los hipertensos, los diabéticos, etcétera. Cuando discutíamos sobre la base de un centro de salud que tenía, no sé, 70.000 inscritos, y había otro centro de salud donde tenía, con suerte, 10.000 inscritos, claro, o sea, el porcentaje de variación para alguien que tiene 70.000 inscritos, lograr una compensación de un 7, un 10% es muy distinto a una compensación sobre una base mucho más baja. Entonces, por lo tanto, es muy importante entender en el mundo del control cómo funcionan los indicadores, que es lo que vamos a ver luego de que terminemos esta parte. ¿Okay? Bueno, y como comentario final, que como les digo, estos son inventos que yo me lo invento, dice, yo lo planteo solo en base a mi experiencia, dice, en la medida en que la gestión se vuelve más compleja, es conveniente que las organizaciones aumenten progresivamente el grado de descentralización en su toma de decisiones en los responsables de las diferentes unidades, ¿cierto? Las organizaciones, a la medida que se complejizan, que se vuelven más grandes en su tamaño también, o más diversa, por ejemplo, en sus carteras de servicio, o en general en lo que sea, ¿cierto? Tienden o debieran tender a descentralizar la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque hoy en día hay que estar más cerca de la toma de decisiones, reaccionar más rápido, etcétera. Entonces, en la medida que se aumenta esa descentralización, mi opinión es que cada vez es más necesario incrementar los mecanismos de control. Si usted aumenta la descentralización de la toma de decisiones y no incrementa en la misma proporción, por decirlo de alguna manera, los mecanismos de control, va a perder el control. Ocurre en cualquier ámbito. La teoría plantea de que cuando uno se concentra en menos elementos, su capacidad de controlar es mucho mayor, versus cuando tiene que usted controlar mayor elemento. Si usted tiene un solo hijo, o dos o tres, ¿cierto? Probablemente su capacidad de control sea mucho más efectiva que si tiene más, ¿cierto? En una sala de clases, si hay 10, 15 alumnos, ¿cierto? Estudiantes, perdón, versus tiene 40, 45, 60 o 100.
probablemente algunos ni siquiera los conocerá, ni los verá, y si los verá, ni siquiera se acordará que son sus estudiantes. Entonces, la capacidad de control disminuye en la medida, ¿cierto?, que yo tengo que aumentar los elementos de control. Por lo tanto, los mecanismos de control deben incrementarse o deben responder a ese aumento de la necesidad de control, ¿ya? Entonces, cuando usted descentralice, piense usted, ¿y cómo yo me voy a cerciorar de que esa autonomía que yo estoy traspasando realmente se convierta en mejores resultados a que si yo hubiese tomado la decisión, aunque sea más tarde, pero hubiese sido más efectiva? Entonces, es una decisión difícil, pero es importante considerarla también. Entonces, una organización compleja, mientras más compleja, también tiene que desarrollar más y mejores mecanismos de control, es mi opinión, ¿ya? Bueno, ya he hablado de mecanismo y he hablado de herramientas, instrumentos. ¿De qué estará hablando la profesora cuando habla de esto? ¿Ya? Entonces, en el mundo del control, estos conceptos, mecanismos, herramientas e instrumentos no son lo mismo. Fuera de este mundo, le aseguro que los autores los tratan como sinónimos. Pero dentro de este mundo es importante la diferencia y espero poder transmitirle por qué es importante esa diferencia. Lo primero, explicarle lo que es un mecanismo. Un mecanismo, en el fondo, es como cualquier cosa, que la podríamos definir como un elemento, un componente destinado a transmitir o transformar fuerzas de un punto hacia otro punto, pero que en ese proceso hay una transformación. Esa es una definición que me acabo de inventar. Con la misión de permitir que las personas puedan desarrollar su trabajo de manera más cómoda, mejor, con menos esfuerzo, etc. Entonces, un mecanismo le podríamos llamar a muchas cosas, pero que transmite de alguna manera fuerza, las transforma, ¿cierto?, en otra, y eso facilita la vida de las personas, ¿ya? Que también pueden ser herramientas o instrumentos. Entonces, mecanismos, ¿cierto?, es cualquier elemento componente que de alguna manera transmita, en este caso, información, y datos y los transforme en información. Bueno, y estos pueden ser herramientas o instrumentos. Entonces, un mecanismo puede tener forma de herramienta o puede tener forma de instrumento, ¿ya? Para que entendamos la diferencia entre una herramienta y un instrumento, que son mecanismos, ¿ya? ¿Quedamos claros en eso? Una herramienta se podría definir como objetos individuales creados para un fin, que son útiles para la realización de ciertos trabajos o para facilitar la realización de cualquier actividad. Por ejemplo, un martillo, una tenaza, un cuchillo, son construidos para un cierto fin, ¿cierto? El martillo golpea, el destornillador destornilla, ¿cierto? Ciertas funciones. Pero yo lo puedo usar para cosas similares también, pero funcionalmente están creados para eso principalmente. En cambio, un instrumento es mucho más específico. Está diseñado para elaborar una acción mucho más concreta que una herramienta. Y busca satisfacer resultados deseados de manera más específica. Por ejemplo, y muchos de ellos son, y que nos sirve para esta definición, son utilizados para medir. Por ejemplo, una regla, un reloj, una calculadora, ¿cierto? Sirve principalmente para medir algo, ¿ya? Por lo tanto, en cambio, el instrumento es mucho más general, mucho más global, y generalmente a veces hay instrumentos que están compuestos por instrumentos. Pero vamos a ver ejemplos concretamente del sector del mundo del control. Cuando hablamos de herramientas, ¿se acuerdan? Que es un mecanismo, que son más bien elementos globales. Hablamos, por ejemplo, de un balance, ¿cierto? Que surge de la contabilidad anual principalmente, activos pasivos, ¿cierto? Más patrimonio. Es un balance, es una información que uno obtiene una vez al año y es una herramienta de control de gestión, porque habla del equilibrio de la organización. Yo puedo, a partir de un balance, aplicar índices financieros, que un índice financiero ya sería un instrumento para evaluar cuál es la situación financiera de la organización o económica de la organización. Si yo utilizo ratios, ¿cierto?, como el ROE, el ROA o el ROI, ¿cierto?, lo que yo estoy analizando es cuál es la situación de la organización en base a su inversión, en base a sus activos o en base a su capital. ¿Se fija? Entonces lo que yo estoy haciendo es, a partir del balance y del estado de resultado,
que es otra herramienta, poder evaluar la situación financiera y económica de una organización, ya sea para inversión o para tomar decisiones de deuda o de endeudamiento, ¿ya? Otras herramientas que son a lo mejor más cercanas al mundo nuestro son las auditorías. La auditoría también es una herramienta de control de gestión y que lo que hace principalmente es verificar que lo que está normado en base a una norma o a un convenio realmente se haya ejecutado como está establecido, ¿cierto? En el fondo es una verificación de lo que se debió haber hecho, se haya hecho, ¿ya? Y ustedes saben cómo un poco funciona, ¿cierto? En el caso de la Contraloría General de la República, ¿cierto? Hay auditores que vienen y visitan los establecimientos, revisan ciertas cosas, a veces de manera, bueno, la mayoría de las veces sin aviso, evalúan, se instalan en la institución, piden la información y hacen un reporte. Y en ese reporte muestran ciertas debilidades, ciertas cosas positivas, etcétera, donde la dirección después tiene que tomar alguna decisión, abrir algún sumario, una investigación administrativa o lo que sea, ¿cierto? Y después entregar los resultados en este caso a la Contraloría, mostrando, ¿cierto?, qué se hizo al respecto para lograr resolver esos problemas que habían, que a veces no son problemas que son necesariamente un delito, ¿cierto?, o una falta, pero que requiere ciertas correcciones. Entonces, depende de la investigación que se haga, se entenderá ahí será el momento de identificar qué tan grave es el problema, ¿ya? A veces es muy grave y significa obviamente cambiar al director o a la directora, ¿cierto? Pero también existen auditorías internas, que son las que realiza la propia institución, también bajo más o menos el mismo esquema, de manera preventiva, ¿cierto? Para que evitar problemas, ¿cierto? Y los sistemas de auditoría tienen unas matrices de riesgo que evalúan ciertos procesos que son más críticos, donde probablemente el tema financiero, el tema de los pagos, el tema de ciertas cosas que ellos identifican como críticos, donde están los puntos más débiles, y ellos ¡pum!, van a esos puntos porque son gente experta que sabe dónde encontrar lo que tiene que encontrar. Entonces, esos son herramientas del control, son tipos de control. También el presupuesto es una herramienta. Cuando yo defino un presupuesto, también defino un marco de trabajo, una forma de actuar. Cuando yo defino un cuadro de mando, con eso lo vamos a ver en la próxima clase, también es una herramienta. El cuadro de mando, ¿cierto?, está compuesto por indicadores, ¿cierto? Y los indicadores son instrumentos, ¿ya? Esto es a modo general. Entonces esto lo puse porque en el sector público son los más utilizados, ¿cierto? Los balances, los estados de resultados. El balance, ¿cierto? Están los activos, desde lo más circulante a lo menos circulante, a lo que menos tiene capacidad de ser efectivo, ¿cierto? Versus el pasivo, que son los compromisos principalmente, más el patrimonio de la empresa, ¿cierto? O de la organización. El estado de resultados son principalmente los flujos, los ingresos, los egresos, y ahí se aplican los impuestos, etcétera, y ahí se puede obtener cuál es la utilidad neta. Y las auditorías, lo que acabo de decir, los presupuestos y los cuadros de mando son, dentro de las herramientas del sector público, los más utilizados. ¿Y cuáles son los instrumentos? Ahí, entonces, ahora espero que entiendan la diferencia. Las herramientas están construidas para facilitar, obviamente, la toma de decisiones, pero son mucho más globales, ¿cierto? Son genéricos. En cambio, los instrumentos son mucho más específicos y apuntan a áreas un poco más concretas. Por ejemplo, un manual es un instrumento. ¿Por qué? Porque el instrumento es el que me permite realmente verificar si una actividad está bien hecha o no. Un manual define, por ejemplo, principalmente procedimientos, ¿cierto? Procesos dentro de una organización. Entonces yo podría verificar un proceso y compararlo con el manual y sabe que en realidad esto no está correcto, esto no se hace así. Usted debiera utilizar, ¿cierto?, una identificación de esta forma, usted debiera, para desarrollar este proceso, utilizar cierto equipamiento, ¿se fija? Entonces define como de alguna manera un estándar para hacer algo. Las gráficas, los tableros, los gráficos también son instrumentos que contribuyen a la toma de decisión porque permite, ¿cierto?, medir o mostrar de cierta manera gráfica ciertos resultados de ciertas cosas específicamente. Los mapas de proceso, los diagramas de flujo o los que se conocen como flujograma, los cuestionarios también son instrumentos para levantar información. Los análisis comparativos, ¿cierto? Los análisis comparativos en el fondo es tomar los resultados, compararlos, ¿cierto?, con otra organización o con los mejores del sector o con los mismos resultados del mismo año o periodo anterior. No es justo, ¿cierto?, sobre todo en el sector salud, que nosotros tenemos ciclos muy marcados de producción,
En invierno, en el verano, ¿cierto? En ciertas épocas, la vacunación, hay ciertos procesos muy marcados. De hecho, ustedes si miran la demanda de urgencia y miran los horarios dentro de las 24 horas, la demanda varía, ¿cierto? Obviamente en la noche disminuye, los días que hace frío disminuye, los días que no sé qué, hay más sol. Bueno, es verdad, hay un efecto, ¿cierto?, que tiene que ver con las facilidades que tienen las personas para acudir a urgencia también, pero también con la temporalidad, con la estacionalidad, perdón. Entonces, en estos temas es importante, entonces, cuando uno hace análisis comparativo, comparar con información que realmente, primero, sea comparable y segundo, sirva para tomar decisiones. ¿Qué saco con compararme con el peor? ¿Qué saco con compararme con el peor resultado que yo he tenido en los últimos 10 años? Sí, sirve para la moral, sirve no sé, para la motivación, pero realmente yo siento que es un engaño también. Por lo tanto, compárese con lo que es comparable y compárese con lo que realmente le permita tomar buenas decisiones. También hacer análisis de tendencia, ¿cierto? Porque mostrar 2 puntos en el universo no es suficiente, sino que a veces mostrar cuál es la tendencia en el último periodo. Por eso hoy día los software que tenemos, los RP, nos permiten tener a veces análisis de tendencia para saber si el comportamiento, ¿cierto?, va hacia arriba, va hacia abajo, se mantiene estable, etcétera. Los análisis de sensibilidad también son muy interesantes, sobre todo en lo que tenga que ver con decisiones, por ejemplo, de inversión. A veces no porque el periodo anterior subió, este periodo también va a subir. Sobre todo para todos los procesos logísticos de compra, etcétera, no significa porque el precio de los insumos aumentan, significa que el periodo siguiente aumenta. La teoría de los análisis de sensibilidad o los análisis de tendencia establecen que no solo hasta el cuarto o quinto punto de aumento realmente se considera aumento. Por lo tanto, recién en el punto 7 uno toma una decisión. Es como eso. Y lo mismo al revés. Si baja el precio, no hay que tomar decisiones en las 2, 3 o 4 o 5 primeras veces que baje, sino cuando se toma, por ejemplo, la decisión al tercer punto de baja. Bueno, pero eso dice la teoría, o otra cosa será probablemente cada caso. Y aquí surgen los señores indicadores. Los indicadores no son herramientas, son instrumentos de gestión, ¿cierto? Es decir, y que son parte, por ejemplo, del cuadro de mando, que es una herramienta. No es lo mismo un indicador que un indicador de gestión, que también lo vamos a ver luego, y tampoco no es lo mismo que un índice. Un índice es mucho más complejo que un indicador. Un índice, por lo general, está compuesto por varias variables o varios indicadores y que se implementa de manera estándar y permanente en el tiempo para hacer comparaciones permanentes al respecto. En cambio, un indicador de gestión puede surgir un tiempo y después desaparecer y cambiarse por otro. En cambio, los índices más bien vienen a crearse para quedarse, porque su información es muy relevante, no solo ahora, sino que siempre. ¿Ok? Bueno, pero eso no voy a entrar en detalle entre índices, vamos a entrar sin detalle en relación a lo que son los indicadores. Bien, y para acercarnos ya concretamente al sector salud, yo he recopilado aquí un poco gran parte de los elementos, ¿cierto?, que estas son herramientas del sistema de control que tiene en general el sector salud. Si revisamos aquí, ¿cierto?, pueden haber algunos nuevos, que yo no conozco. Por ejemplo, todas las políticas institucionales, todas las normas, ¿cierto?, todos los reglamentos, incluyendo el código sanitario, todo eso es una herramienta también del control del sistema de control. Porque un incumplimiento de esto, ¿cierto?, es un incumplimiento de un objetivo, de un estándar, por lo tanto es parte de la información que se tiene que considerar para la toma de decisiones. Las metas sanitarias, ¿cierto? Que a todo esto yo desconozco cómo va la evaluación de las metas sanitarias del año 2020, no sé cómo lo irán a hacer bajo este contexto. Yo no he escuchado nada, lo he preguntado, pero parece que todavía no se ha definido cómo se va a evaluar el cumplimiento de las metas del periodo 2011 al 2020 y cómo se va a iniciar el nuevo proceso de metas sanitarias, de las metas sanitarias me refiero de las décadas. Pero también tenemos metas sanitarias, ¿cierto?, asociadas a nuestras propias leyes, ¿cierto?, asociada a la ley, ya no me acuerdo, bueno, la ley médica y la ley de atención primaria y la ley, ¿cierto?, de los restos de los funcionarios que no somos ni médicos, ni bioquímicos, ni odontólogos. Bueno, el régimen de garantías en salud también es una ley que se debe cumplir, también es parte del sistema de control. Nosotros tenemos comité de incumplimiento, tenemos que las garantías son obligatorias, ¿cierto? Tienen
los protocolos, perdón, las guías clínicas establecen ciertos procesos, ciertos plazos, ciertas canastas que nosotros debemos cumplir, y si no las cumplimos perfectamente podemos recibir alguna sanción al respecto. La evaluación de la alta dirección pública, ¿cierto? Todos los convenios de alta dirección pública que antes solamente tenían los directores de servicios, ¿cierto? En salud, ahora lo tienen, ¿cierto? Muchos otros directivos, etcétera, ¿ya? Y que ellos tienen evaluaciones trimestrales y evaluaciones anuales, y efectivamente que si ellos no cumplen su convenio de desempeño, ellos pueden obtener obviamente una disminución de su bono de alta dirección pública. El modelo de atención también, no solamente el modelo de atención integral, el modelo biopsicosocial, el modelo de atención primaria, el modelo de redes, todo lo que define, ¿cierto?, nuestra forma como nosotros debiéramos desarrollar nuestra gestión. La evaluación de los establecimientos autogestionados en red también, que se partió con un manual, ¿cierto?, de 200 y tantas páginas, hoy en día se transformó en un cuadro de mando, ¿cierto?, que es lo que utilizan los hospitales. Las leyes y regulaciones en el área, por ejemplo, específica de recursos humanos. La ley de presupuesto, como ustedes saben, es la única ley en Chile que dura un año, ¿cierto? Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y que tiene sus etapas preestablecidas, claramente definidas y que las lidera obviamente el Ministerio de Hacienda, particularmente el Departamento de Presupuesto, la DIPRES, con todo su departamento de presupuesto de todos los otros ministerios. De hecho, el Ministerio de Salud también tiene un departamento de presupuesto. Bueno, los compromisos con FONASA, ¿cierto? Todas las PPB, las PPI, todos los compromisos anuales, ¿cierto? Los reglamentos orgánicos, ¿cierto? El decreto 140, el 38 y otros más, que son los que definen el rol de cada una de las áreas que componen la organización, una estructura básica, ¿cierto? A qué se debe dedicar cada elemento, ¿cierto?, de la estructura, y los compromisos de gestión, que ya han pasado a ser parte habitual de trabajo, ¿cierto? Estos ya compromisos tendrán unos 15, 20 años ya más o menos de desarrollo. Yo hice una evaluación de un seguimiento en los primeros años, pero después ya no lo seguí porque fueron cambiando la metodología. Al principio eran 10 compromisos, pero después esto fue cambiando. Hoy día ya le llaman los COGRES. Bueno, siempre nosotros somos muy buenos para las siglas, yo soy muy mala para las siglas, trato de que sean las mínimas posibles. Bueno, y todo esto, ¿cierto?, a nivel de nuestro servicio, debe ser gestionado por el gestor de red, y particularmente a partir de la herramienta que es la planificación estratégica en red, ¿cierto?, que debe responder a los requerimientos de los planes estratégicos, también del plan estratégico del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud también tiene un plan estratégico, una visión, una misión, objetivos, ¿cierto? Y sobre eso se tiene que alinear el servicio de salud. Y si seguimos bajando, los hospitales, todos los nodos que componen la red, tanto públicos como privados. Yo sé que los privados se dice que el sector público solo puede hacer lo que está definido por la norma, en cambio el sector privado puede hacer todo hasta que la norma no se lo impida, pero también es cierto, igual por mucho que sea privado, tiene que cumplir con las normas sanitarias, con los procesos de acreditación, ¿cierto?, con muchos de estos elementos que están aquí también. Y si son parte de la red a través de algún convenio, también tiene que cumplir, ¿cierto?, otros requisitos más. ¿Okay? Entonces, todo esto es parte del sistema. Los compromisos de gestión tienen metas, tienen indicadores, ¿cierto?, donde uno puede ir verificando el estado de avance, ¿cierto? Se va entregando un informe trimestral, entiendo que todavía es así, y obviamente se evalúa anualmente. Los rankings, ¿cierto?, son muy curiosos. Yo entiendo que nuestro servicio de salud antes estaba dentro de los 3 primeros y ahora va por allá en la mitad, no sé, pero bueno. En esto obviamente hay contextos particulares que han afectado, ¿cierto? Pero bueno, así como no han afectado a nosotros, también le han afectado a otros servicios. Así que ojo con estos indicadores, cómo van. Yo puedo hacer una muy buena evaluación solamente mirando esto en una organización. ¿Ya? Bien, vamos entonces. Y particularmente, más allá del sistema que está en general, ustedes van a decir, sí, pero es que mira, eso es pura cháchara porque en realidad no entiendo mucho. Pero concretamente, ¿cómo está conformado el sistema de evaluación en el sector público de salud? Podríamos separar entonces herramientas en dos sectores. Las herramientas que corresponden a las evaluaciones que hace la Subsecretaría de Redes y la evaluación, ¿cierto?, que corresponde más bien al área de Subsecretaría de Salud Pública. Dentro de los que lidera, y que hay cosas que obviamente están vinculadas porque somos parte de un sistema, pero que lideran particularmente la Subsecretaría de Redes, están los CONGRES, ¿cierto?, los compromisos de gestión,
los compromisos GES, que aunque no lo crean, existen compromisos GES, si no preguntan a la gente que trabaja en el área GES, los convenios de alta dirección pública, que les comenté, ¿cierto?, que son los que firman las personas que están bajo este sistema de alta dirección pública, pero que incorpora metas que obviamente involucran a la institución, no son cosas que ellos puedan hacer solos, los tienen que hacer, ¿cierto?, con la institución. Las metas de desempeño, los bonos de desempeño, ¿cierto? Particularmente en la atención primaria, bueno, y también el sector público que se reciben a partir, ¿cierto?, del cumplimiento de las metas sanitarias, de las distintas leyes también. La evaluación de los establecimientos autogestionados en red y los indicadores de actividades de atención primaria, ¿ya? Donde se les transfieren recursos a la medida que van avanzando en estas actividades, después se compensa y todo, pero es una cosa un poco rara, pero igual se asustan un poco cuando lo reciben un poquito menos, pero al final obviamente se compensa. Bueno, son tan poquitos los recursos que en realidad maneja el sector salud que además castigar por el tema de los convenios, etcétera, la verdad que a mí me surge, digamos, cierta inquietud, puesto que lamentablemente afecta a personas que tienen a veces ingresos muy bajitos, que a veces el bono significa, ¿cierto?, un ingreso vital para la subsistencia de algunas personas. Entonces, no estamos hablando de que, claro, se habla del reajuste, que el reajuste a lo mejor es superior a otros sectores, sí, pero en general yo diría que si uno lo mira con el costo de la vida, probablemente sean bajos en general. Bueno, pero también es cierto que hay otra cosa que nos pesa mucho, que es la eficiencia de nuestro sector. Yo ahí tengo grandes críticas en general al sistema, pero también entiendo las razones y por qué tenemos lo que tenemos y por qué funciona como funciona. Bien, y por el área del sector de la salud pública, bueno, sabemos concretamente que están aquí las metas sanitarias, bueno, lo que se ha definido en las pautas de autorización sanitaria, bueno, entiendo que todavía existen, ¿cierto?, para obtener la autorización sanitaria. Acuérdense que antes los establecimientos eran construidos y se inauguraban. En cambio ahora no, tiene que cumplir, ¿cierto?, con la autorización sanitaria, pero obviamente para regular la escoba que teníamos en el país, ustedes sabrán que esto hace como unos 15 años atrás, a alguien se le ocurrió hacer una evaluación y se dio cuenta que éramos más exigentes con el sector privado que con el sector público, y si le aplicábamos las mismas pautas al sector público, no cumplíamos más allá de un 16% de esas pautas. Entonces era muy contradictorio, ¿cierto?, este sistema muy rígido para el sector privado y muy flexible para el sector público, pero claramente no íbamos a entrar a cerrar hospitales, no íbamos a entrar a cerrar establecimientos de salud que eran vitales. Entonces lo que se hizo fue, se tomó una decisión, la idea era aplicar estas pautas y hacer planes de mejora, ¿cierto? Nosotros somos expertos para hacer planes de mejora a esta altura. Entonces la idea era comprometerse de qué manera iba a resolver las brechas que tenía en términos de espacio físico, en términos de acceso, por todo el tema de emergencia, de evacuación, bueno, y los baños. ¿Se acuerdan que fue todo un tema, el tema de los lavamanos, que no teníamos, no sé, pues teníamos per cápita muy pocos lavamanos? Entonces todas esas cosas se trató de ir mejorando, los accesos, los metros cuadrados, el tema de los pabellones, etcétera, etcétera. Bueno, y otros indicadores que obviamente le interesarán al sector bueno, y ahora tendremos todo el tema de la pandemia, ¿cierto? Se habrán instalado una serie en este caso pueden ser herramientas o instrumentos de seguimiento de las actividades asociadas a la pandemia. Ya estudiaré ese tema y ya veré cómo lo podemos compartir, probablemente a lo mejor en otra sesión, en otro ámbito, pero seguro, sin duda han surgido obviamente nuevos ahí. Entonces, todo este sistema, o todas estas herramientas, lo que tienen adentro son indicadores, ¿cierto?, con ciertos criterios que buscan, aunque ustedes no lo crean, ¿cierto?, mejorar la calidad, la eficiencia, la calidad, la equidad y el acceso, ¿cierto?, de todo el sistema. Y eso es lo que constituye actualmente, o por lo menos desde la información que yo más o menos manejo, el sistema de evaluación del sector público de salud. Bueno, eso es la primera parte. Bueno, aquí es no olvidar, ¿cierto?, que todo esto, de todo lo que hacemos, no tenemos que olvidar que nuestro usuario es nuestro centro de atención. Ok, ya he hablado bastante. No sé si habrá algún comentario, alguna duda. Me encantaría escuchar algo, por lo menos unos minutitos, antes que hagamos un pequeño descanso y nos vayamos.